Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a terminar de admitir a las últimas personas. Hay varios en la sala de espera. Les pedimos mientras mantener sus micrófonos en silencio, cámaras prendidas si quieren, no hay problema, y canalizar sus dudas, sus consultas a través del chat de Zoom. Perfecto. Y ahora que estamos todos unidos, conectados, veo que varios micrófonos ya y audios están conectados. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos y todas. Le damos una cordial bienvenida a esta clase abierta de la Escuela Sindical San Alberto Hurtado del año 2025, organizada por el Centro de Apoyo Sindical. Esta es una alianza entre el Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores de la Facultad de Derecho UC y la Vicaría Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago. En esta ocasión también, en esta escuela, contamos con la colaboración de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Como saben, nos encontramos en el mes de la solidaridad, un tiempo en que como país recordamos de manera especial a San Alberto Hurtado, quien fue abogado y sacerdote, cuyo legado inspira la misión de esta escuela. San Alberto nos enseñó que la dignidad de trabajo y la justicia social son caminos concretos para vivir la fe y que el sindicalismo es una forma de encarnar la solidaridad en la vida de los trabajadores y trabajadoras. Hoy, de forma especial, queremos dedicar esta sesión a la memoria de Gonzalo Díaz Villalobos. Él es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho UC, quien falleció el día de ayer y fue un gran impulsor de este proyecto. Gonzalo, con su compromiso, con su entrega, siguió de manera ejemplar estas huellas de San Alberto Hurtado, promoviendo este sindicalismo, y su legado nos anima a continuar fortaleciendo estos espacios. Así es que, bienvenidos, saquémosles el máximo provecho a esta clase, y espero que sea del gusto de todos. A continuación, dejo con ustedes al director del programa de formación jurídica para trabajadores y empleadores, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Rodrigo Azoka Simonet. Gracias, Karen. Muy buenas tardes, noches a todos, a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludar a todos, a los miembros del centro, de la organización, a nuestros hermanos también de la Vicaría, que hemos ido caminando bastante junto con este proyecto que tanto cariño también le tenemos y nos ha desvelado en varios proyectos que estamos iniciando también. También algunos profesores, como veo aquí Joaquín Rodríguez, autor de un tremendo libro que también sobre la temática del trabajo, se llama Nuestro Saludo, también algunos profesores de nuestras distintas escuelas y iniciativas. Y hoy día, bueno, tenemos un momento para nosotros bien, bien, bien emotivo a propósito del trabajo que hizo Gonzalo Díaz, en apoyo y en impulso de este centro. Él nos colaboró muchísimo en esta formación desde el punto de vista académico, en la impronta en las clases, en cómo también llevar a cabo el sindicalismo. Así que hago mío las palabras de Karen y van nuestros cariños. ¿Sí? Para nosotros hoy día es un día como bien, 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 bien especial, así que nos calza mucho y no hay muchas palabras que decir, pero más que todo recordar, y para mí es un momento para recordar las personas que nos permiten estar en determinados espacios, como estos espacios de encuentro, de discusión, de conversación. Creo que también es un momento para agradecer. Eh, y agradecer también, Cristian, por acompañarnos, por darnos una mirada hoy día, esta invitación a dar una mirada de San Alberto Hurtado. Hay distintas miradas que se pueden dar y para nosotros hoy día también es muy importante dar la mirada del sindicalismo, cómo él percibe el sindicalismo y una mirada bien, bien vigente. Cuando se habla de la libertad sindical, hoy día es súper obvio, pero en su momento quizás no lo era y hay un impulsor bien, bien fuerte y queremos desear que sea un bonito espacio de discusión, de conversación y también de entrega de esta mirada que a veces también
se desconoce o se caricaturiza, entonces también es importante también que nos puedas aportar tú con tus conocimientos. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Van nuestro agradecimiento y reconocimiento a Gonzalo y Cristian, gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos nuevamente. Gracias también a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, Camila Bolaño, es secretaria ejecutiva de la Vicaría Pastoral Social Cáritas, también tendrá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a todos, a todas. En nombre de la Vicaría de la Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta clase magistral que, como decía Karen al inicio, se realiza en este marco del mes de la solidaridad. Y quiero compartir con ustedes tres breves ideas. Lo primero, felicitarlos. Me imagino que la mayoría viene directo de su jornada laboral y no es fácil después de un día de trabajo, ¿cierto?, decidir sumarse a una clase, estar atento, escuchar, participar tal vez. Y esa decisión de estar, de querer estar, habla muy bien de ustedes, de su compromiso y de ese anhelo profundo por seguir formándose. Y en esa misma línea, el segundo punto que les quería mencionar era más bien alentarlos y animarlos a seguir buscando espacios de formación que les permitan a ustedes adquirir más y mejores herramientas que no son solamente para un crecimiento propio, un crecimiento personal, sino también para ponerlas al servicio de los demás, de sus sindicatos, de sus comunidades y del país que juntos vamos construyendo. Y lo tercero, invitarlos a mirar la figura de quien hoy nos convoca, de San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado, el patrono también de nuestra vicaría y un testigo de cómo la fe se encarga en la vida social y laboral en nuestro país. San Alberto dedicó su vida a luchar por las condiciones dignas para los trabajadores, convencido de que el Evangelio debía traducirse en justicia, fraternidad y solidaridad concreta. Él nos recuerda hoy día también que el sindicalismo, cuando se inspira en la doctrina social de la Iglesia, no solo es una defensa de los derechos, sino también un camino de encuentro, diálogo y construcción del bien común. Quien también quiso saludarlos, pero que debe ir entrando recién a misa, así que no pudo estar presencialmente, pero les quiso dejar un saludo en un video. Es el vicario de la Pastoral Social, el padre Alejandro Vial, así que en unos minutitos ahí van a ver el saludo de él. Yo no me despido porque me quedo también en la clase, voy a ser parte de la clase. Y aprovecho también para agradecer al equipo de la universidad, al equipo de la vicaría por este trabajo y también por la convicción que hay detrás. Eh, Cuando me sumé hace unos minutitos, le preguntaba ahí a Karen y Karina cuántas personas estaban convocadas hoy día y eran muchas. Y eso, para llegar a esas muchas, a esas cientos, hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo, pero también una convicción. Y eso hay que valorarlo. Y por último, le envío un abrazo apretado también al equipo de la universidad por esta pérdida que han tenido. Nos comprometemos a rezar por cada uno de ustedes. Un abrazo. La vicaría, la universidad también está al servicio de cada uno de ustedes y lo que requieran. Así que los dejo ahí con el saludo del padre Alejandro, que me imagino que Karen nos va a ayudar ahí con el videito. Muy buenas tardes, soy el padre Alejandro Vial, vicario de la Pastoral Social Cáritas, que junto con el Centro de Apoyo Sindical estamos brindando esta escuela sindical San Alberto Hurtado. Quiero saludarlos, animarlos en el día de hoy, sobre todo mirando la figura de San Alberto que celebrábamos ayer, gran santo, gran hombre, gran sacerdote que se entregó especialmente por los trabajadores de nuestro país, buscando que tuvieran las condiciones dignas para desarrollar su trabajo. Por eso que él quiere ser una figura que nos anime y entusiasme en esta tarea de apoyo a los trabajadores. Muy buenas tardes, que tengan un muy buen encuentro hoy. Ahí estaba el saludo del vicario que no quiso estar ausente. Y eh, por último, pero no por eso menos importante, quiero dar la palabra a Emilia Cifuentes. Ella es vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Así que, Emilia, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Karen. Bueno, además de darles las gracias por habernos invitado a la organización de la escuela, quiero darle a todos la bienvenida y especialmente al profesor Hodge, que hace alrededor de un mes le propuse que diera esta clase, le gustó la idea, así que aquí tenemos un experto que nos viene a mostrar un poco la gran figura del padre Alberto Hurtado. Em,
Es un poco cercana en mi caso la recomendación porque estudio Derecho y es patrono de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, entonces lo tenemos presente muy, muy seguido. Pero también ha significado para nosotros un regalo el crecer en nuestra formación teniendo su figura siempre presente y por eso creo que esta sesión hoy día nos permite a quienes lo organizamos hacer ese regalo también a quienes van a escuchar ahora al profesor porque no es lo mismo servir que servir contento, como nos enseñaba el padre, y creo que poder tomar eso, aprender de su vida, aprender de su obra, puede hacer de nuestra labor, ya sea en mi caso, como les contaba la sesión pasada, representativa y en la suya sindical, en el fondo ambos somos representantes, pero de distintos grupos, nos enseña a servir de una manera mucho más bonita, de una manera mucho más cercana y de una manera que nos permite entregarnos a estas personas que confían en nosotros de una manera mucho más completa. Así que invitados aquí a escuchar al profesor y espero que lo puedan disfrutar igual como nosotros creando la idea de esta clase. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Emilia, por tus palabras. Bueno, y a continuación vamos a dar inicio a nuestra clase abierta para no quitarle más tiempo al profesor con su exposición. Él es nuestro invitado especial. Tenemos el honor de contar con el profesor Christian Hodge. Él es académico del Instituto de Éticas Aplicadas y de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Hodge es doctor en teología de la PUC y realizó un posgrado en teología moral en la Academia Alfonsiana del Instituto Superior de Teología Moral de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma. Así es que para comenzar esta clase les pedimos, les reiteramos, mantener sus micrófonos silenciados para asegurar una mejor transmisión. Y las preguntas pueden ir formulándolas a través del chat de Zoom y van a ser respondidas en el bloque final. Con mucho gusto le damos la palabra al profesor Christian Hodge para su exposición titulada San Alberto Hurtado y Sindicalismo. Agradezco a todos los que han hecho posible esta clase, ¿no es cierto? Y un honor, yo le contaba hoy día a Emilia que años atrás me pidieron también esta clase. Eh, la última vez que la di fue el 2022 y estuve registrando los PowerPoint del 2019, 2018 y hacia atrás. Así que una alegría poder compartir con ustedes esta sesión que nos adentra en la figura de Alberto Hurtado y además en su pensamiento. Eh, Veo que hay 97 participantes, cosa que impresiona, ¿no es cierto? Y fueron muchas personas las invitadas, seguramente se van a ir integrando, otros no han podido seguramente conectarse por diferentes labores, esto es una hora difícil, ¿no es cierto?, de la jornada laboral. Voy a compartir el PPT para que nos sirva de motivación, de esquema, de esqueleto, ¿no es cierto? Pero ojalá vayamos conversando aún de más cosas. Entonces, si no me equivoco, porque ahora ya uso más el Teams, pero si no me equivoco, tengo que compartir aquí, está justo al revés del... Entonces, si todo va bien, ustedes me van diciendo, me van confirmando, se ve por lo menos la presentación, ahora la coloco en modo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes me avisan si todo va bien. Sí, se Está ya ve. puesta, ¿no es cierto? Está proyectando pantalla, falta, ahí está en modo presentación. Sí, Perfecto. eso. Entonces, la idea es presentarles algunas cosas, porque la vida del padre Hurtado tiene muchos aspectos, ¿no es cierto? Incluso respecto a los trabajadores, las trabajadoras, al sindicalismo. Entonces, son algunas cosas y después seguramente con las preguntas vamos a complementar. En la biografía de Alberto Hurtado, tal como lo han dicho, es multifacética, ¿no es cierto? Hay un tiempo en que él estudia Derecho en la Universidad Católica y sus trabajos de investigación, digamos, sus memorias fueron en torno al trabajo, tanto por una parte viendo el trabajo a domicilio, estas personas que les encargaban las costuras, sin horario, sin contrato, ¿no es cierto? Eso está en la película Alberto, quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal, que se los recomiendo porque está bien hecha. Y ya después digamos, de estudiar derecho, se fue al noviciado y como sacerdote, al principio se dedicó más a la juventud
a la educación, haciendo clases en el Colegio San Ignacio, pero ya después fue orientando algo que él traía desde joven, una inquietud social muy grande, para poder dedicarse no solamente a la caridad, hoy día diríamos a la solidaridad, sino que a la justicia social. Y por eso va a hacer un apostolado que es muy completo, ¿ya? Hasta que al final de sus días incluso escribe un libro, Moral Social, que me tocó trabajar en la edición crítica, que es bien completo también. Em, ¿Qué es lo primero que quisiera destacar de la biografía? ¿No es cierto? Es que durante la fundación del Hogar de Cristo, él se da cuenta que hay gente en situación de calle, en ese tiempo no se hablaba así, ¿no es cierto? Se hablaba de los vagos, la gente que estaba abandonada en las calles, ¿no es cierto? Y él insiste mucho en en la caridad, en salir a recoger a las personas, pero dice en sus escritos que esta caridad no logra colmar las injusticias sociales, y por eso que siempre el tema de cambiar las estructuras, de hacer una reforma en justicia social es algo que a él le inquieta mucho, y también a formar personas, formar jóvenes, formar trabajadores. Y por eso que ya en la última etapa de su vida él se dedica tanto a fundar la Asociación Sindical Chilena, como también a escribir estos libros y a tener muchos círculos de estudio, tanto para jóvenes como para trabajadores. Esta Asociación Sindical Chilena, ¿no es cierto?, tiene una historia, después no siguió, era para formar dirigentes sindicales en la doctrina social de la Iglesia, y escribió este libro Sindicalismo, que me acuerdo haber conversado con William Thayer, que decía que era un libro que a él lo marcó mucho, no solamente por haber sido de los seguidores de Alberto Hurtado, sino que por toda la comprensión que traía en ese momento, y un libro siempre es importante. Como les decía, el último libro que él escribe es Moral Social, donde integra el sindicalismo en una ética más amplia, ¿no es cierto?, en que se conversan de varios temas. Fíjense que el historiador Claudio Rolle tiene una cosa bien interesante. Él dice, como historiador, dice, Alberto Hurtado nació en 1901, 10 años después de la Rerum Novarum, y murió en 1952, 10 años antes de que comenzara el Vaticano II, especialmente en la reflexión de Gadio de Spes. Entonces, dice Claudio Rolle una cosa interesante, dice, de algún modo Alberto Hurtado es hijo de la Rerum Novarum y es padre del Vaticano II. Entonces, es interesante que justo 10 años después y 10 años antes, entonces como que hace un arco su vida en que él es discípulo, es hijo de Rerum Novarum, de todo lo que significó esta encíclica, ¿no es cierto?, de los, eh, digamos, en defensa de los derechos de los trabajadores. Eh, Él, en un informe al padre provincial el 12 de enero de 1949, habla de la acción sindical y económica chilena, la SICH, ¿no es cierto? Y dice, desde hace un par de años, con un grupo de jóvenes seglares, lo que hoy día serían laicos, ¿no es cierto?, eh, buscábamos la manera de realizar una labor que hiciera presente a la Iglesia en el terreno del trabajo organizado, pero habíamos encontrado resistencias grandes. Nosotros mismos no sabíamos lo que queríamos, y por otra parte, yo mismo no me entregaba de veras por falta de tiempo y sobre todo por no tener seguridad absoluta de ser esta la plena voluntad de los superiores. Entonces está en este informe diciendo, oye, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Y sabemos que el respetuoso siempre trataba de ver que eso fuera según, ¿no es cierto?, el beneplácito de sus respectivos superiores jesuitas. Y después dice la aprobación plena que me dio su reverencia, ¿no es cierto?, que es el padre provincial, las palabras del aliento del padre general de los jesuitas hace tiempo, Jansen, y la carta del secretario de Estado del Papa, despejaron toda incógnita por lo que a mí respecta, y así dentro del poco tiempo. Entonces, ¿por qué les coloco algo histórico? Él sabía que esto era un tema conflictivo en su tiempo, y por eso que decía, no me quiero arrancar con los tarros, como decimos en Chile, sino que quiero confrontar esto en un discernimiento. Los jesuitas son bien expertos en el discernimiento espiritual. También la doctrina sobre la Iglesia utiliza esta herramienta, el discernimiento ético, que es que uno ve la realidad, la analiza, la juzga según la ética cristiana, la ética social, ¿no es cierto?, la doctrina social de la Iglesia, y después saca por conclusión actuar. Entonces, Alberto Hurtado hizo este proceso,
y quiso que este discernimiento fuera, digamos, aprobado, avalado por sus respectivos superiores antes de lanzarse en esta idea de formar a los dirigentes sindicales. Y entonces saca este libro, Sindicalismo, Historia, Teoría, Práctica, ¿no es cierto? Parecido al ver, juzgar y actuar, ¿no es cierto? De la JOC, de la Juventud Obrera Católica de sus tiempos, y que el padre Hurtado conoció, ¿no es cierto? Entonces, él se pregunta, ¿por qué un libro? Y dice, un nuevo orden social está gestándose penosamente entre sacudimientos y conflictos. Claro, tenemos que pensar que en los años 40 está la Segunda Guerra Mundial y el año 45 ya empieza la posguerra, la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, tiempos difíciles. Ahí está la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal del año 48, en que todas las naciones se unen para decir después de una guerra tremenda, donde ha habido muertes, donde ha habido gente inocente que ha sufrido, queremos decir que los derechos humanos son inalienables, son universales y tienen que respetarse por todos, por todas las naciones, por todos los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, el año 50 dice Alberto Hurtado, en el mundo se está formando un nuevo orden post, como nos dicen, ¿no es cierto?, que hoy día, con todo lo que está pasando con Trump y la guerra comercial, ¿no es cierto?, y todas las cosas que han pasado, dicen que se está como acabando un orden post Segunda Guerra Mundial y del libre comercio, etcétera, que ha durado hasta nuestros días. O sea, una cosa que el padre Hurtado veía que eso se estaba recién fraguando. Y dice, elemento sustancial del orden nuevo es la redención del proletariado. Yo escuchaba al profesor, he leído al profesor Ildefonso Camacho, un jesuita español, dice que no es muy buena esa frase, redención, porque redención es más del ámbito religioso, ¿no es cierto? Cristo Redentor, la redención. Lo usó el Papa Pío XII para decir de que los cristianos queríamos colaborar también con que los proletarios, los trabajadores, los obreros pasaran de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, pasaran de condiciones indignas a condiciones más dignas, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿no es cierto?, con redención del proletariado, pero bueno, el padre Hurtado quiere ser fiel a las palabras que se usan en ese tiempo en la doctrina social de la Iglesia. Continúa diciendo, ¿cuál haya de ser este orden? Es la materia de largas meditaciones de filósofos, sociólogos y economistas. Entonces, claro, a él como sacerdote, como jesuita, como también teólogo, ¿no es cierto?, dice, a mí no me toca tal vez hacer una descripción del momento, ni tampoco un plan de trabajo, ni un programa político, pero sí una reflexión ética que sirva para colaborar entonces con este nuevo orden social que se está fraguando. Entonces, eh, continúa diciendo, pero todas estas conclusiones, por más fundadas que sean, no llegarán jamás a traducirse en redención del proletariado si no hay un movimiento sindical fuerte, consciente, bien formado, disciplinado, dispuesto a jugarse entero por obtener la aplicación de dichas conclusiones y por su continua, ¿no es cierto?, adaptación. Entonces, ¿en qué está pensando él? Dice un poco lo que después en la doctrina sobre la iglesia se va a hablar, ¿no es cierto? Juan Pablo II va a decir el pecado estructural, ¿no es cierto? Tiene que cambiarse también. No basta que las personas cambien, no basta solamente tener un hogar de Cristo, no basta solamente que la caridad, la solidaridad logren de manera urgente sanar o ayudar o colaborar, ¿no es cierto?, a las personas que están padeciendo aquí y ahora, ¿no es cierto? Hay que también cambiar digamos, la sociedad, las estructuras, las instituciones, y para eso los movimientos sociales son importantes, ¿no es cierto? El Papa Francisco también le da mucha importancia a lo que él llamaba los movimientos populares. Bueno, ¿qué es lo que dice Alberto Hurtado en este libro, año 1950? Para que haya un cambio de estructura, un cambio de mayor justicia social, se requiere un movimiento sindical fuerte, consciente, bien formado. Y ahí es donde es importante, porque él dice, claro, sin meternos en política, pero él se da cuenta que el marxismo en esos años 40, 50 es muy fuerte en los sindicatos. Y él dice, oye, los trabajadores que son católicos que no se adhieren a la perspectiva marxista, cómo formarse para que también sean líderes, también protagonicen el cambio, ¿no es cierto?, social que se quiere dar desde los principios cristianos, desde la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿cómo formarlo? Ese es un poco el tema de la SIC y el tema de este libro.
Continúa él, decía, son un llamamiento dirigido, ¿no es cierto?, a todos los que se interesan por la redención del proletariado. Estoy explicando que esto es una frase que dice el Papa Pío XI, que usa el Papa Pío XII, que hoy día no se usaría, ¿no es cierto?, sería superación de las condiciones injustas, ¿no es cierto?, de las reivindicaciones, pero que Alberto Hurtado está usando el lenguaje de su época y fiel al magisterio social de la Iglesia. Dice, a los asalariados, tanto obreros como empleados, para que reconozcan cuartel en las filas sindicales, a los técnicos y profesionales, para que aporten el concurso de su ciencia y experiencia, ayudando a los dirigentes gremiales a ver más claro el camino de sus reivindicaciones. Ahí sí usa la palabra reivindicación. Entonces está diciendo, oye, no está hablando solamente del obrero de la construcción, ¿no es cierto? No está hablando solamente del obrero que trabaja en las obras civiles, en la industria, también diciendo, hay técnicos, hay profesionales, hay empleados, todos tienen que colaborar en la formación recibida y en el movimiento, ¿no es cierto?, que procure estos cambios, ¿no es cierto?, que traigan mayor justicia social. Continúa Alberto Hurtado, ahora les quiero hacer, les hice una parte de la introducción de sindicalismo. Déjenme ahora colocarles algunos aportes, ya no tanto respecto al sindicalismo, sino que al sentido del trabajo, porque en moral social, que incluye muchos temas de sindicalismo, Alberto Hurtado también va a colocar un tema, podemos decir, de cómo se entiende en el ser humano la dimensión de trabajo. Esto lo va a recoger el Papa Juan Pablo II después en la Orden Excelsior, así que también vemos aquí un precursor en Alberto Hurtado. ¿Qué es lo que dice en moral social? Dice, el trabajo es un esfuerzo personal, pues por él el ser humano da lo mejor que tiene, su propia actividad que vale más que su dinero. Entonces, es interesante eso porque independiente de en qué trabaje uno, en un trabajo más intelectual, en un trabajo más manual, uno tiene que encontrar un sentido de que la persona, después Juan Pablo II lo va a aclarar más diciendo, la persona que trabaja es alguien que mueve todas sus fuerzas para poder producir algo, ¿no es cierto? Con las manos, con el intelecto, ¿no es cierto? Y eso vale, esa actividad laboral, esa actividad de trabajo vale más que su dinero. Entonces dice, con razón, los trabajadores se ofenden ante quienes consideran su tarea como algo sin valor, desprecian su esfuerzo, no obstante que se aprovechan de sus resultados. Entonces, está diciendo el valor del trabajo, el valor ético que significa, ¿no es cierto?, el que un ser humano pone su trabajo en una industria, en una empresa, en una compañía, ¿no es cierto?, una firma, eh, para colaborar con otros y colaborar de esa manera, ofreciendo unos bienes, unos servicios a la sociedad. Dice, igual sienten cuán injusto es que pretendan hacerlos sentir que ellos viven porque la sociedad bondadosamente les procura un empleo. Más cierto es decir que la sociedad vive por el trabajo de sus ciudadanos. Entonces está haciendo un cambio, un giro, ¿no es cierto? Está diciendo, oye, no es que uno diga, la sociedad arma, ¿no es cierto? Procura que hayan diferentes pymes, pequeñas, medianas, grandes empresas, fábricas, grandes industrias, y oye, agradezcan que le damos trabajo, ¿no? Al contrario, si hay muchos seres humanos, muchas personas, hombres, mujeres que están poniendo su trabajo, su talento, su esfuerzo, con eso la sociedad avanza, el engranaje económico, el engranaje productivo va avanzando gracias al trabajo de todas esas personas que están coordinadas unos con otros, ¿no es cierto? Ese es el giro, ¿no es cierto?, que Alberto Hurtado está diciendo. Decía antes que el trabajo es un esfuerzo personal. Hoy día los filósofos decían, sería una perspectiva personalista del trabajo, ¿no es cierto? No es una máquina puede expender bebidas, ¿cierto? Yo estoy tomando una cana de aray que comprar el supermercado, pero también hoy día hay unos tótems, ¿no es cierto? Un tótem que uno mete o las monedas o los billetes o pone la tarjeta, ¿no es cierto? Y saca. Está bien, y con eso nos ahorramos unos pesitos, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a una tienda, compra algo, hay una persona que lo saluda, que está hablando con uno, que ha trabajado, que ha ordenado las cosas, que saca las cuentas. Entonces, ese es un esfuerzo personal, ¿no es cierto? Una persona que trabaja que es distinto de una máquina, ¿no es cierto? Que está todo el desafío de cómo
se va a sustituir tal vez algunos trabajos con la inteligencia artificial, ese es otro tema, para otro cuento, ¿no es cierto? Pero hoy día es la comprensión de que donde hay un trabajo con un ser humano, hay una dimensión personal. Y aquí Alberto Hurtado dice, el trabajo es un esfuerzo fraternal, es la mejor manera de probar el amor por los hermanos y hermanas, responde a las exigencias de la justicia social y de la caridad. Una parte importante de la educación debería consistir en descubrir el sentido social de cada trabajo, pues el conocimiento de la finalidad del esfuerzo hará más interesante el trabajo mismo. También aquí Alberto Hurtado se adelanta, ¿no es cierto? Eh, Claramente la fraternidad siempre ha sido un ideal cristiano muy grande, ¿no es cierto? Jesús dice, oye, ¿quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Todo el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La fraternidad la trae Cristo. San Pablo dice hermanos cuando escribe sus cartas, ¿no es cierto? La fraternidad viene desde el origen del cristianismo. Ahora, el Papa Francisco con Fratelli Tutti lo vuelve a colocar para la política y ya Benedicto lo había colocado para la economía, o sea, la fraternidad como un principio ético también, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice Alberto Hurtado? Si somos hermanos y hermanas, no solamente a nivel familiar, no solamente a nivel social, no solamente a nivel político, también nos dice, oye, yo con mis hermanos y hermanas colaboro, trabajo, cotrabajo, co-creo, ¿no es cierto? Incluso hoy día se usa la palabra los colaboradores en vez de los trabajadores. Bueno, entre varios, de alguna manera, fraternalmente, estamos colocando un sentido social, ¿no es cierto? Yo no solamente trabajo en mi metro cuadrado, lamentablemente hoy día a veces, ¿no es cierto? El trabajo, hay cubículos, ¿no es cierto? Uno puede decir, yo estoy encargado solamente de esto, pero encontrar de que lo mío es una pieza, es una parte que unido a otras personas van produciendo o un artefacto o algo más grande, ¿no es cierto? O donde yo trabaje, aunque sea en un call center, estoy en la red de sentido social de mi trabajo, quiere decir Alberto Hurtado con sus palabras y con su pensamiento en su tiempo. En su libro Moral Social continúa Alberto Hurtado diciendo, durante siglos se despreció el trabajo, sobre todo el trabajo manual propio de los esclavos, ¿no es cierto? Para los griegos en la antigüedad clásica, para los romanos, el trabajo manual lo hacen los esclavos, ¿cierto? Los filósofos llegaron a alabar el trabajo del espíritu, pero no así el corporal. Claro, incluso los filósofos, que seguimos muchas enseñanzas de estos filósofos, Platón, Aristóteles y otros más, dicen, oye, qué interesante el trabajo más del espíritu, de la cosa pública, de la política, y dejemos las cosas más domésticas para los esclavos. Pero, o construir las pirámides, o construir las murallas, ¿no es cierto? Las murallas de las ciudades, los puentes, los caminos, dejémosle eso a los esclavos, a los prisioneros. Dice, el cristianismo, dice Alberto Hurtado, dio al mundo la gran lección del valor del trabajo. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo obrero manual. Escogió para sus colaboradores a simples pescadores. Pablo se gloría de no abandonar el trabajo de sus manos para no ser gravoso a nadie. Los monjes han hecho del trabajo intelectual y aún del manual una razón de ser de su existencia religiosa. Me acuerdo hace años participando de unos coloquios en la universidad, una profesora de ética empresarial se dio el trabajo de comparar estos textos de Alberto Hurtado con los textos de Juan Pablo II en la obra Exercen, y son lenguajes distintos. Uno está escrito en Chile, el año 50, 52, Juan Pablo II escribe en Roma, el año, ¿no es cierto?, 81, la obra Exercen, en otro contexto, con otras realidades, con otras historias de vida, y el lenguaje es distinto, pero las ideas son muy similares, ¿cierto? Eh, Jesús, dice Juan Pablo II, el hombre del trabajo le da dignidad a todo trabajo. Aquí dice Cristo el obrero manual. Y el Papa Francisco, cuando recuerda la dignidad del trabajo en Laudato Si, recuerda esa frase famosa, ora et labora, ¿cierto? Los monjes benedictinos decían, ora et labora, reza y trabaja, ¿cierto? Y en ese equilibrio encontraban, ¿no es cierto?, una fuente de plenitud. Un poco eso es lo que recuerda Alberto Hurtado con este texto. Dice más adelante en el libro Moral Social, dice, el bien común exige que el mayor número posible de trabajadores encuentre trabajo, de modo que todos puedan obtener los bienes necesarios para sustentar su vida y el de sus familias.
Por tanto, la justicia social demanda que con el bien común, con el común sentir y querer, los salarios no sean ni demasiado reducidos ni extraordinariamente elevados, porque en ambos casos se tendría como consecuencia el paro forzoso de los trabajadores. Es menester, en cambio, que los salarios se regulen de tal manera que el mayor número de trabajadores pueda emplear su actividad productiva. Entonces, claro, aquí se mete en un tema muy sensible. Eh, Sabemos que ahora el Papa actual se colocó León XIV, ¿no es cierto?, para rememorar León XIII, y León XIII tiene la gran encíclica Rerum Novarum, que como decíamos recién, Alberto Hurtado es hijo de alguna manera de la Rerum Novarum con todo su trabajo intelectual y sobre todo con su apostolado, con los trabajadores, con los pobres, con los niños, ¿no es cierto?, con los universitarios. Y entonces, ¿qué sucede? Ya de Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia sabe que de la cuestión social un tema fundamental es el tema del salario. Aquí Alberto Hurtado va a seguir mucho las enseñanzas de Pío XI, ¿no es cierto?, en 40º año. ¿Qué es lo que continúa diciendo aquí Alberto Hurtado? Dice, la finalidad primera, ya se pone, ya volvemos a los sindicatos específicamente, ¿cierto? La finalidad primera del sindicato es estudiar, promover y, en caso necesario, defender los intereses comunes de los asociados en todo lo que concierne al contrato de trabajo, duración, salario, garantías sociales, etcétera. El sindicato representa a sus miembros en las discusiones con los patrones, así se hablaba en ese tiempo, ¿no es cierto? Hoy día sería con los empleadores o los dueños de la empresa, ¿no es cierto?, y con los poderes públicos en todo lo que concierne a las condiciones de su trabajo. Es muy difícil para los asalariados discutir las condiciones de su trabajo si cada uno individualmente ha de entenderse con el patrón o su representante. Para estar en un pie de menor desigualdad, necesitan presentar colectivamente sus peticiones. Esto lo escribe Alberto Hurtado en Sindicalismo en el año 50. Sabemos que Rerum Novarum habla del derecho a asociación. Él todavía estaba pensando en asociaciones mixtas entre empleadores y trabajadores. Ya después con Pío XI se va entendiendo más la importancia de los sindicatos, donde los trabajadores se asocian entre ellos para defender sus legítimos derechos. Y ya en los años 50 está clarísimo que la doctrina sobre la Iglesia defiende esta posibilidad de que los trabajadores se asocien para que negocien colectivamente con su empleador, ¿no es cierto? Y esas son cosas que seguramente en esta escuela sindical ustedes van a aprender. Yo simplemente estoy colocando algunos elementos que Alberto Hurtado escribió en su tiempo. Vamos bien, vamos bien. Hasta ahora hay cansancio ya seguramente, pero vamos bien con el tema. Profesor, vamos súper bien. Hay varios comentarios al respecto en el chat, así es que son ad hoc a lo que va mencionando, así que están todos muy concentrados. Ya, porque a las 8 empezamos como la parte más de pregunta y respuesta, ¿no es cierto? Claro, ahí cuando Ya. usted lo estime pertinente. Sí, entonces, si no están muy cansados, ¿no es cierto? Continuamos con la presentación. ¿Qué es lo que dice Alberto Hurtado respecto a los criterios para la remuneración? Porque la ética no pretende suplantar ni al trabajador ni al empresario en las cuestiones que ellos tienen que ver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la ética, en este caso la moral social? Entrega criterios, ¿no es cierto? Que el empleador en su, ¿no es cierto?, negociación con el sindicato, con los trabajadores tendrán que ver, pero ¿qué criterio va a seguir Alberto Hurtado y que está recibiendo un poco lo que dice Pío XI? Dice, por una parte, va a decir que el- la remuneración justa sirva para que el obrero o la obrera, ¿no es cierto?, de hoy día y su familia tengan una vida digna. Por otra parte, se va a fijar que también cuente con que la situación de la empresa sea parte de digamos, el criterio. Si una empresa está en un momento de auge, en un momento digamos, eh, de decrecimiento, si en un momento la empresa está expandiendo, si está en un momento financieramente estrecho, entonces, el obrero y su familia, la situación de la empresa, el bien común, ¿no es cierto? No es lo mismo en una época en que hay gran crecimiento del país, en un momento que hay dificultades, que la tasa de interés, la modalidad del trabajo, claro, el padre Hurtado entiende que la ética va a entregar también diciendo, oye,
el rendimiento, la productividad, la calificación digamos, de un trabajador también, la modalidad del trabajo también entran en estos criterios. Y por último, las condiciones del mercado, ¿cierto? Entonces, es interesante porque cuando uno lee el libro Moral Social, dice el padre Hurtado, siguiendo la doctrina sobre la iglesia, siguiendo a Pío XI en 40º, entrega criterios, varios criterios, ¿no es cierto? No dice cuánto tiene que ser. Entonces dice ahí, por ejemplo, el trabajador tiene el derecho natural primario de constituir una familia y por tanto el derecho a recibir los medios necesarios para alimentarla y mantenerla en forma humana. Claro, porque la discusión en el siglo XIX era si el salario justo era para mantener al propio trabajador y el catolicismo social, y muchos decían, no, es un salario familiar que debiera alcanzarle a la persona que trabaja. Sabemos que hoy día el núcleo familiar, muchos aportan sus ingresos y entre todos, ¿no es cierto?, hacen una entrada doméstica, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo la discusión del salario familiar ya entró fuerte y el padre Hurtado lo sabe perfectamente. Dice en otra parte, moral social, las necesidades de la vida del trabajador y su familia constituyen el límite mínimo del justo salario. Las posibilidades de la empresa constituyen el límite máximo. Claro, si una empresa por pagar, ¿no es cierto?, unos salarios se desfonda y no tiene, digamos, permanencia en el tiempo, entonces también es interesante la ética, también sabe, ¿no es cierto?, que hay cuestiones, digamos, económicas y financieras que hay que también tomar en cuenta. Respecto del bien común, dice la sociedad, está interesada en lo que los salarios respondan a la justicia social. Claro, a la sociedad entera, al Estado, subsidiariamente tienen que responder que hay una cierta justicia social y también las leyes laborales, ¿no es cierto? Al obrero que realiza un trabajo de mejor calidad se le debe en estricta justicia un salario mayor. Claro, si alguien es albañil y después es, ¿no es cierto?, un técnico con mayor capacidad y después se capacita aún más, ¿no es cierto?, después lleva jefe de obra, se entiende que una persona que tiene diferente calificación, debiera, ¿no es cierto?, tener una modalidad de recibir un salario distinto. Por último, condiciones del mercado. Alberto Hurtado dice, la oferta y la demanda no puede ser la norma de la determinación del salario, pero dentro de ciertos límites es indiscutible que influye. Entonces, uno, si lee moral social, se encuentra con que el padre Hurtado no vive en las nubes como moralista, ¿no es cierto? Sabe que estas cosas es complicada y entrega estos criterios que ojalá les sirva a ustedes, no para que hoy día lo discutan, porque hoy día no es una sesión de cuestiones más técnicas, más profesionales de la formación sindical, sino que simplemente para mostrar que Alberto Hurtado se metió de lleno en estos temas para iluminar con criterios éticos, ¿no es cierto? Después, en la Gaudium Spes del Vaticano II, y va a recoger el compendio de doctrinas de la Iglesia, se dice, la remuneración justa es aquella que permite al ser humano y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa, ¿cierto? Y el bien común. Entonces, si uno mira paralelamente, hay muchas cosas que son similares a los criterios que entregaba Alberto Hurtado en Moral Social. Si volvemos al libro Sindicalismo, nos encontramos con la siguiente frase. Él ha descrito distintas clases de movimientos sindicales de la época, ¿cierto? Y dice, hay una cuarta orientación del movimiento sindical diferente de las tendencias revolucionarias, reformistas y oportunistas, ¿no es cierto? Son diferentes enfoques que tienen ese tiempo y que podríamos llamar realista, porque si bien es radical en sus exigencias de un mundo nuevo, condiciona sus exigencias inmediatas a las posibilidades reales, sin que esto signifique una claudicación oportunista de sus principios. Entonces está tratando de contrastar el sindicalismo que está proponiendo él respecto de otros reformistas o revolucionarios, ¿no es cierto?, de su tiempo. No se contenta, continúa Alberto Hurtado, con una simple reforma social, sino que aspira a un cambio de estructuras que creen un orden nuevo, pero concibe este en forma diferente del sindicalismo revolucionario, pensemos marxismo de ese tiempo, ¿no es cierto? Diferente en el fin mismo que se trata de conseguir y diferente en los medios de acción. No está pensando en la lucha de clases, no está pensando en la abolición de la propiedad privada y, ¿no es cierto?, de los medios de producción,
Está pensando en un sindicalismo, en un movimiento sindical, en una reforma social inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Los grandes principios del sindicalismo realista que pone Alberto Hurtado en su libro dice que está al servicio del ser humano, en una auténtica democracia. Claro, no está pensando en la dictadura del proletariado, ¿no? Está pensando en un sindicalismo en una auténtica democracia. Fiel a la justicia social. En alguna parte del libro, Alberto Hurtado va a decir que la justicia social es aquella virtud por la cual la sociedad, por sí o por sus miembros, da a cada persona lo que merece por su dignidad. Una cita más o menos así, ¿cierto? Entonces ese es el concepto de justicia social que maneja Alberto Hurtado. Incansable en la defensa de los derechos adquiridos, que busca suprimir la causa de la lucha de clases, el mal social, no exacerbarla. En este sentido, Alberto Hurtado se coloca en la línea de la doctrina sobre la Iglesia, que no desconoce las injusticias, que no desconoce las desigualdades, que no desconoce los conflictos sociales en el mundo del trabajo, pero que lejos de, dijéramos, de atizar, de fomentar la lucha de clases, dice, oye, ¿cómo buscamos algo que el Papa Juan Pablo II va a decir que efectivamente, digamos, incluso para el sindicato es una lucha contra la injusticia más que contra otra clase, es una lucha por la justicia, ¿no es cierto? Entonces, claro, realizar el bien común y que busca la grandeza nacional, ¿no es cierto? Son los puntos que coloca Alberto Hurtado, ¿ya? Eh, Eso es más o menos la presentación, terminó un poquito antes, tal vez como uno está hablando, cuando uno está en la sala, como que uno va parando, pregunta, ¿no es cierto? Pero aquí lo estamos haciendo diferente y ahora podemos dedicarnos un poquitito a las preguntas que tiene usted. No sé si partimos con las que han ido escribiendo o las que me mandaron antes, porque me mandaron una Eso. serie de preguntas. Sí, esa serie de preguntas que le enviamos son las que nos llegaron a través del formulario de inscripción y hay algunas Ya. preguntas que han surgido a través del chat de Zoom. Y en la medida Ustedes si digan, vamos respondiendo, también sí, los demás asistentes pueden ir enviando sus preguntas. ya. Una de las preguntas que quisiéramos formular es, ¿cuál es el rol y cuál es la visión actual que tiene la Iglesia respecto al trabajo y la organización sindical? Claro, la doctrina social de la Iglesia, que es como la fuente donde Alberto Hurtado sacaba muchos de sus principios y estudiaba a su tiempo, trataba de formar, ¿no es cierto? Dedica en el compendio de doctrina sobre la Iglesia, dedica un capítulo, ni siquiera un subcapítulo dentro de la economía, dedica un capítulo entero al trabajo humano. Y como les decía, el trabajo considerado una vocación humana muy profunda donde la persona humana se realiza a sí mismo y además realiza algo, ¿ya? Y por lo tanto, ante sistemas económicos que no satisfacen lo que se merece el trabajador, ¿no es cierto? Apunta a que el sindicato es un instrumento, no el único, pero un instrumento importante para ir a favor de los derechos laborales. En ese sentido, tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco utilizaron un concepto que ustedes pueden buscar después, que es el trabajo decente. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene un concepto del trabajo decente que si uno googlea, hoy día se le pregunta a la inteligencia artificial, pero dice, dame la definición de trabajo decente de la OIT y entrega una lista del concepto de trabajo decente. Si uno va a Caritas in Veritate del Papa Benedicto, va a repetir cosas parecidas porque no queremos usar, o sea, la Iglesia en su doctrina social, en su ética social, intenta usar un lenguaje parecido, ¿no es cierto?, a las instituciones y organismos internacionales, para que no esté hablando un lenguaje tan distinto, ¿no es cierto? Así como usan el concepto de trabajo decente también, Papa Francisco lo vuelve a repetir en los datos sí, trabajo decente y en otros mensajes más. También el concepto de desarrollo humano, por ejemplo, que usan las Naciones Unidas. También el Papa Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, usaron también el concepto de desarrollo humano. Y entonces,
La última locución del Papa actual, León XIV, cuando dijo, ¿por qué me coloqué León? Dice, por León XIII y la Rerum Novarum, y así como la Rerum Novarum habló de la cuestión social en la primera revolución industrial, hoy día la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que forman parte de la cuarta revolución industrial, la Iglesia en su doctrina social va a volver a hablar de la dignidad del trabajador, de sus derechos para, ¿no es cierto?, digamos, tener una voz ética que colabore con aquellos que tienen que cambiar las estructuras sociales. Perfecto. Muchas gracias, profesor, por esa respuesta. Otra de las preguntas que nos llegó a través del formulario es, ¿cómo situaría el vínculo entre iglesia y ética en el ámbito laboral? Claro, como les decía, eh, cuando uno va al Concilio Vaticano II, dice que la iglesia es el pueblo de Dios, ¿cierto? En el sentido bíblico. Por lo tanto, la iglesia no son los curas, las monjas, como dicen de repente, ¿no es cierto? O tampoco el papa, los obispos. Ellos son la jerarquía, están al servicio, pero el pueblo de Dios es la iglesia. Entonces, el cristiano, la cristiana que trabaja, que sale todos los días a parar la olla, como decimos en Chile, es también la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Juan Carlos Escanone, que fue un jesuita argentino muy cercano al Papa Francisco? Juan Carlos Escanone decía, mira, los cristianos en sus contextos sociales y las comunidades cristianas en sus contextos sociales, que dialogan con gente que es no creyente, por supuesto, ante situaciones de injusticias locales, ¿no es cierto? Llámese en los países, en las ciudades, va a colaborar en las justas reivindicaciones, va a colaborar en los cambios que se tengan que dar, ¿no es cierto?, a nivel del trabajo para que haya mejores condiciones para todos. Por eso que uno dice, la iglesia tiene hoy día un pensamiento social que es ético, ¿no es cierto? Quiere cambiar, no quiere ser un partido político. Juan Pablo II le dijeron, oye, ¿qué es lo que es la doctrina sobre la iglesia? Y el año 1987, el mismo año que vino a Chile, dijo, la doctrina sobre la iglesia no es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, ni tampoco una ideología, no es un sistema político, no es un sistema económico. Es una reflexión atenta a las situaciones complejas de la sociedad para juzgarla con los criterios del Evangelio, con la tradición de la Iglesia y dar un juicio, una palabra ética de juzgar una situación y de motivar la acción de los creyentes. Pero sabemos desde el Papa Juan XXIII hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que los creyentes queremos colaborar con los no creyentes. Por eso que estos mensajes de la doctrina de la Iglesia son siempre y a todo hombre o mujer de buena voluntad, ¿ya? Perfecto, profesor. Muchas gracias por esa importante respuesta, porque también forma parte un poco de la visión que, que tenemos como centro de apoyo sindical para poder eh, formar a dirigentes sindicales, futuros dirigentes sindicales, a trabajadores. Entonces, es un poco la base de la razón también de las escuelas. Así es que muchas gracias también por su respuesta. Hay otra pregunta que se menciona lo que usted ha expuesto en esta clase, que dice, ¿qué lecciones del pensamiento de San Alberto Hurtado son pertinentes para la actualidad, para hoy, Sí, en este contexto quizás de precarización laboral, de sí, revolución, mejor dicho, como bien lo decía el Papa, como nueva revolución, no industrial, sí. pero tecnológica? Sí, 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 sí. A ver, yo ensayo respuesta, ¿no es cierto? Uno ha estudiado el pensamiento de Alberto Hurtado que le tocó otro contexto. O sea, cuando alguien quiere buscar, por ejemplo, qué es lo que dice Alberto Hurtado sobre la crisis medioambiental, va a decir no va a encontrar nada, ¿no es cierto? La crisis medioambiental, porque no es una cuestión del tiempo de Alberto Hurtado, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos tocan otros desafíos. Pero si uno trata, perdón, de interpretar su pensamiento, Alberto Hurtado siempre está pensando con dos alas, la caridad, la solidaridad y la justicia social. Está siempre volando con esas dos alas. Está pensando que la caridad y la solidaridad tienen que ir hoy en ayuda del que está en situación
grave, desempleados, sin alimento, sin vivienda. Actuar hoy día urgente, ¿no es cierto? Y eso sería caridad, solidaridad. Pero por otra parte, justicia social es voy a trabajar para que las leyes laborales, las leyes de la República, las estructuras, los sistemas, ¿no es cierto?, cambien en su fundamento. Entonces, también Alberto Hurtado siempre está diciendo que tenemos que cambiar las instituciones. Por eso es que uno puede decir hoy día que los sindicatos tienen su función, ¿no es cierto?, su rol, su servicio a intentar no solamente algo coyuntural, sino que cambiar, ¿no es cierto?, que las estructuras sociales sean más justas. Entonces yo diría caridad, solidaridad y justicia social son ambos importantes. Perfecto, profesor. Y hay una pregunta justamente vinculada con este tema, que es ¿cómo puede el sindicalismo actual, mejor dicho, rescatar o renovar los valores de solidaridad promovidos por San Alberto Hurtado? Claro, claro. Eh, bueno, a mí me da la impresión de que este mismo curso, ¿no es cierto?, que ya me consta que se da por hartos años, es un servicio súper concreto, ¿ya? O sea, uno dice, porque esta sesión es un poquito más de la figura de Alberto Hurtado, pero por lo que yo he sabido de otros años, no conozco bien el programa de este año, pero me imagino que es muy completo, muy competente, muy profesional, muy de dar herramientas, ¿no es cierto?, jurídicas, herramientas, ¿no es cierto?, competencias distintas. Entonces, uno puede decir que distintas instituciones universitarias, eclesiales, políticas, ¿no es cierto?, se unan para dar formación, ¿no es cierto?, a todas estas personas que hoy día están participando este año, ¿no es cierto? Ya veo 126, ¿no es cierto? Y sabían muchos más inscritos que solamente no pudieron entrar. Ya una cosa concreta, ¿no es cierto? El sindicalismo va a cumplir su rol si las personas están capacitadas con las herramientas para poder, ¿no es cierto?, hacerlo mejor. Perfecto. Esas eran algunas de las preguntas que nos llegaron por el formulario. Voy con las preguntas que están acá en el chat. Em, Voy a partir con una pregunta de Francisco de Torres, que nos dice, ¿por qué no entender la lucha sindicalista como lucha de clases? ¿La doctrina social de la Iglesia tiene algún conflicto con ese aspecto de la ética de San Alberto Hurtado? Desde una perspectiva filosófica, Hurtado sí plantea la lucha de clases, si bien no se refiere a ella de forma directa. Eso nos Mm, dice Francisco Torres. claro, bueno, respeto todo lo que ustedes digan, ¿no es cierto? Ahora yo me tocó para cuando estudié el magíster, ¿no es cierto? Me leí toda la obra de Alberto Hurtado, entera, todos los libros, todos los textos, ¿no es cierto? Entonces, claramente, digamos, una interpretación de los textos es que él se adhiere a la doctrina social de la Iglesia de su tiempo y dice que no de manera ingenua sabe que hay conflictos, pero dice, si algunos dicen proletarios del mundo unidos, hay textos, dice, oye, es que aquí nos tenemos que unir todos. Entonces, sin ingenuidad, pretende el diálogo social. Sí, eso es clarísimo. O sea, podría estar citándole un montón de textos, ¿no es cierto?, donde Alberto Hurtado, en el libro Moral Social, en Sindicalismo, en Humanismo Social, en El Orden Social Cristiano, que son unas colecciones, ¿no es cierto?, en el libro ¿Es Chile un país católico? O sea, podríamos seguir citando. Él va a decir, mira, el conflicto existe, la injusticia existe, pero fomentar la lucha de clases, ahí Alberto Hurtado lo va a decir claramente, por eso le cité un texto, ¿no?, pero puedo mostrar muchos textos más en que él dice la palabra armonía social. Hoy día sabemos que el conflicto existe, ¿no es cierto? Y hay que saber que hay que contar con ello, hay que dialogar, a veces hay que confrontar, ¿no es cierto?, las posiciones, hay que estar firme, pero el tema de la fraternidad, Alberto Hurtado dice, somos todos hermanos y hermanas, lo dice clarísimamente en todas partes, y es un poquito el mismo pensamiento que recoge el Papa Francisco, Fratelli Tutti, que habla del diálogo social, no desconociendo que hay injusticia y que hay que moverse para cambiar la sociedad, pero como lucha de clase, en el Padre Hurtado, en su pensamiento, no está así.
Súper, muchas gracias porque siento que quedó clara la respuesta, espero que le haya respondido ahí también a Francisco. Hermógenes Núñez nos dice, profesor, buenas tardes. ¿Cree usted que una ley de negociación ramal o multinivel es posible en Chile? ¿Será realmente influyente en esto el papado de León XIV? Ahí. Claro, ahí ya caer en una cuestión a la cual un profesor de ética, no sé si tiene una palabra, ¿no es cierto? Yo prefiero decir honradamente, eso no le corresponde ni al Papa León XIV ni al profesor de ética, ¿te fijas? O sea, eso puede decir algunas orientaciones más generales. eh, el mismo Padre Hurtado tiene en el libro Moral Social, las primeras páginas, una cuestión súper potente, dice: los problemas sociales son problemas morales, pero tienen cuestiones técnicas a los cuales los moralistas no tienen una palabra que decir, tienen ciertos criterios que entregar, ciertos diálogos que hacer, ¿no es cierto? Pero no le corresponde ni al moralista, ni al teólogo, como era Alberto Hurtado, ni al Papa, decir cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Entonces, yo agradezco, ¿no es cierto?, las preguntas porque hay mucho interés, pero creo que me da la impresión de que durante el curso, en todas las sesiones van a ir entregando muchos más elementos para responder eso, a lo cual, ¿no es cierto?, no veo cómo León XIV pueda decir algo a ese nivel. Fija. Muchas gracias eh, por su respuesta y porque también me parece súper prudente ahí explicar como su posición, su postura. Y sí, los que pertenecen a la Escuela Sindical San Alberto Hurtado, ahí vamos a ir viendo las distintas instituciones de manera más específica. Hay otra pregunta de Marcelo Cerda que dice, ¿cree usted que el modelo neoliberal, como está implementado en Chile, se aleja de la doctrina social de la Iglesia? Ahí les recomiendo mucho el número 42 de Centésimos Annus de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II escribe este documento el año 1991. Acuérdense, bueno, los que son más jóvenes nos vamos a delatar los que somos más viejos, pero el año 1989 cayó el muro de Berlín y con eso, con la perestroika, empezó a disolverse la Unión Soviética e incluso Francis Fukuyama dijo: se acabó la historia, ganó el capitalismo, la Guerra Fría, ya. Pero ¿qué es lo que dice Juan Pablo II el año 91? Dice: mira, es el sistema, es el capitalismo, el sistema para proponerle a las naciones de la Europa del Este que estaban saliendo, digamos, de la órbita soviética, e incluso los países del tercer mundo, dicen, y en el número 42 dice: la respuesta es compleja, porque si hablamos de un sistema económico en que la libertad de emprendimiento, digamos, la capacidad del mercado para ofrecer algunos de los bienes que se transan en una sociedad, ¿no es cierto?, eh, existe, si a eso le llamamos un sistema económico donde la libertad está encuadrada en un sistema ético y jurídico que protege la dignidad de las personas, dice: sí, habrá que ofrecerle ese sistema, pero si es una libertad económica que sigue profundizando en las injusticias, ¿no es cierto?, la respuesta es absolutamente negativa. Por eso que es una respuesta bien completa. Centésimos Annus número 42. Lo bueno es que hoy día ustedes se meten a vatican.va y ahí ustedes buscan al Papa Juan Pablo II y van a encontrar las encíclicas hasta que encuentren Centésimos Annus a los 100 años. ¿Qué es lo que hace el Papa Francisco con un lenguaje distinto al Papa Benedicto, que era mucho más catedrático, más intelectual? El Papa Francisco dice: no a la idolatría del dinero, ¿no es cierto?, no a que la gente se esté muriendo de hambre. Entonces, la doctrina de la Iglesia quiere hacer un juicio ético sobre los sistemas, ¿no es cierto? Y decir: oye, es distinto un sistema neoliberal que fomenta el individualismo, es distinto de algunas economías donde algunas cuestiones las resuelve el mercado y otras tienen que ser subsidiadas por el Estado, tienen que ser colaboradas, ¿no es cierto?, para que se produzca esta justicia social en que todos tengan lo digno para vivir, no se quede alguien sin, ¿no es cierto?, la educación que merece, la salud que merece, la pensión que merece, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la doctrina de la Iglesia hace un juicio ético en estos sistemas y en ese sentido, digamos, el Papa Francisco tiene frases muy fuertes, así que también puede buscar en Vatican.va, Laudato Si,
y ponga neoliberal, ¿no es cierto? Va a encontrar en Control Find, va a encontrar tantas cosas interesantes a las cuales no tengo tiempo para decirles hoy día, pero es entretenido. Súper, muchas gracias. Acá Marcelo Cerda nos dice, ¿podemos decir que el rol del Estado hoy en día se acerca al pensamiento de Padre Hurtado en la búsqueda de mejores condiciones laborales a través de leyes que protegen a los trabajadores? Claro, lo bueno es que cuando uno lee Rerum Novarum y dice, oye, no habían en la cuestión social de fines del siglo XIX, no habían contratos, no habían condiciones dignas, ¿no es cierto? Hoy día se ha avanzado mucho. La OIT cumplió 100 años, creo que el 2019, ¿no es cierto? Entonces uno para atrás ve que se ha avanzado, pero queda mucho todavía por hacer. Entonces, eh, respecto del Estado, no tendría una respuesta concreta más que decir, ¿no es cierto?, que en la concepción, ¿no es cierto?, de la doctrina de la Iglesia, el Estado no puede ser un Estado reducido, un Estado mínimo, ¿no es cierto?, como dice Robert Nozick, ¿no es cierto? Robert Nozick, oye, ojalá el Estado sea mínimo, ese Estado como policial que asegura que no pase, que nadie robe, pero no se mete en las cuestiones sociales. La doctrina de la Iglesia, el Padre Hurtado siempre decía, el Estado no tiene que abogar, ¿no es cierto?, lo que hacen las personas, las empresas, ¿no es cierto?, lo que hacen las organizaciones civiles de diferentes niveles. A eso le llama principio de subsidiariedad. No los puede ahogar, pero tiene que intervenir en la cuestión social. Por eso que todo lo que sea, ¿no es cierto?, el poder procurar que los derechos a la salud, a la educación sean provistos, tiene que hacerlo, ojalá el Estado respetando la libertad de las organizaciones, ¿no es cierto?, pero también interviniendo, no siendo un Estado mínimo. Perfecto. Y de nuevo, ahí a los que van a estar en el curso van a ir viendo cómo también la ley pero va protegiendo esta simetría en las relaciones laborales. Rosana nos pregunta, ¿cuál será o cuál cree usted que será el futuro del sindicalismo en esta era de inteligencia artificial, de teletrabajo, de lo desechable, dice Rosana? Es buenísima pregunta. Fíjense que en la Universidad Católica están también haciéndose investigaciones, preocupaciones, ¿no es cierto? Hay una profesora, Gabriela Arriagada, que es experta en inteligencia artificial y comenta cómo tenemos que tener una visión crítica. Ayuda, es una herramienta, ayuda mucho, ¿no es cierto?, para un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero hay que tener una visión crítica de que muchas veces repite con los algoritmos, repite injusticia, ¿no es cierto? En el fondo puede ser racista, puede ser, ¿no es cierto?, puede haber inequidad de género en algunas respuestas que repite la inteligencia artificial ante ciertas preguntas. O sea, no hay que ser ingenuo, que son una serie de mecanismos para responder con muchas bases de datos, que también además nuestras bases de datos que a veces son con cosas privadas. Entonces, yo creo, sí, diciendo el Papa León XIV hace poquitas semanas atrás, en un seminario, congreso que se hizo en Roma sobre la inteligencia artificial, decía, la inteligencia artificial es una herramienta. Y como es una herramienta, así como con un martillo, uno puede clavar un clavo o puede pegarle a un auto, ¿no es cierto? Puede hacer, son herramientas que pueden ser usadas para el bien como para el mal. ¿Cuál es el criterio ético, dice el Papa León XIV? El desarrollo humano integral, es decir, que permita que todas las dimensiones humanas progresen y que no hayan excluidos, no hayan excluido. Entonces, eso es importante. Mauricio Aguirre nos dice, es una pregunta aquí para reflexionar. Dice, ¿cómo se pasó del sindicalismo social y solidario, impulsado por el padre Hurtado, al modelo limitado de estos últimos 45 años? ¿Se ve opacado el legado del padre Hurtado a la luz de estos tiempos? Es una muy buena pregunta. Uno cuando lee los escritos de Alberto Hurtado y dice, oye, ¿cuánto trabajó por un Chile más justo, ¿no es cierto? ¿Cuánto trabajó por una, digamos, una justa reivindicación de los trabajadores en su tiempo? Y hay muchas cuestiones, el hogar de Cristo, que gracias a Dios perdura y sigue dando mucho, digamos, contención, mucha ayuda social concreta hoy, ¿no es cierto?, en estos momentos. Es una obra que perdura el Padre Hurtado. Ahora, hay muchas cosas que él pensó en su tiempo y que no se han logrado o se retrocedió.
Ahora, nos toca a nuestra generación. El Papa Benedicto decía una frase bien interesante en un documento que creo que era, me salve, no tengo que acordarme bien, pero decía que el conocimiento científico y tecnológico es acumulativo. Nosotros hoy día usamos los celulares porque un montón de gente hizo no sé cuántas cosas para poder avanzar en esto, ¿no es cierto? Pero el pensamiento ético, como que cada generación vuelve a cero, tiene que volver a plantear con mi tecnología, con mis desafíos, con mi sociedad, ¿qué hago yo con eso hoy? ¿Qué hago eso? Entonces, en ese sentido, uno puede decir hoy día, el pensamiento de Alberto Hurtado, escrito para otro contexto histórico, para otro contexto económico, para otro contexto social, no es que vayamos a repetir las recetas, pero sí uno va a sus escritos, a su pensamiento, a su testimonio y dice, ¿cómo yo hoy día recojo esto y trato de aplicar con este nuevo contexto algunos criterios que él sí tenía? Como decíamos recién, el tema de la caridad social, de la solidaridad, el tema de la justicia social, que son dinámicos, son conceptos dinámicos que hay que ver hoy día, que también incluye la justicia medioambiental, la justicia con las nuevas generaciones. Son otros problemas, pero con un patrimonio de pensamiento y de acción y testimonio que yo tomo hoy día y trato de imbuirme de su criterio, de su carisma, de su herencia, digamos, y trato de aplicarlo en mi contexto. Totalmente. De hecho, la pregunta de Vivian Aranguis es un poco relacionado a eso mismo, cómo lo lleva a la situación actual. Dice, ¿cómo podemos afrontar el desafío de pérdidas de trabajo que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial? ¿Qué opinión tiene la Iglesia? Y si nos ponemos como un poco a hilar fino, esto es la misma dinámica que ocurrió en la Revolución Industrial, como la historia está un poco repitiéndose. Entonces ahí estaba contestando, no sé, profesor, si quisiera añadir algo más al respecto de esta pregunta que nos hace Vivian. Claro, hay que saber adaptarse, ¿no es cierto? Hay un profesor, hay un economista católico, un economista italiano que se llama Stefano Zamagni, con Z, se pronuncia así en italiano. Entonces, Stefano Zamagni dice que, claro, en un momento, los que eran los escritores de los libros, los que traspasaban los libros, se inventó la imprenta y todas esas personas tuvieron que quedarse de un día para otro en la calle porque se había inventado la imprenta. Pero aquí hubo que, esas personas tuvieron que evolucionar para encontrar dónde transformar su trabajo para que fuera útil. Entonces habrá que pensar, y por eso que en las universidades se está pensando, y hoy día la inteligencia artificial es un gran desafío de comprender, de anticiparse, cómo, cómo hacer de que muchos trabajos que hoy día se hacen, la inteligencia artificial los va a hacer, ¿no es cierto? Pero cómo reinventar para que esas personas tengan otras ocupaciones que también sean remuneradas y que puedan, ¿no es cierto? Pensemos ya, los traductores, ¿no es cierto? A veces uno antes contrataba a un traductor, ¿no es cierto?, para traducir un libro al inglés y el traductor cobraba por letra, por palabra, y se hacía su honorario. Hoy día uno mete unos tremendos párrafos y te los traduce y uno va a tener que ir viendo si está bien traducido, etcétera. Bueno, ¿cómo hay que ir reinventando los trabajos? Es un desafío enorme, dice Stefano Zamagni, pero estos desafíos, por lo menos al creyente, al que está, ¿no es cierto?, en la ética de la doctrina de la Iglesia, al igual que Alberto Hurtado, tendrá que ir pensando cómo estar en la línea de optar para que todos tengan un trabajo digno. Totalmente, y ahí estamos todos involucrados al final. Justamente el diálogo social quizás sea una buena herramienta para enfrentar esos desafíos. Al final, empleadores, trabajadores, instituciones públicas, gobiernos, universidades, estamos ahí invitados a colaborar en ese desafío que es grande para ahora y para el futuro. En el fondo va a venir a cambiar hartas cosas la inteligencia artificial, o ya las está cambiando, en verdad. Patricia Nasser nos dice, de los conceptos del padre Hurtado, ¿qué podemos inferir respecto a la unidad de los trabajadores? Eh, a ver, ciertamente.
la solidaridad es un concepto fuerte, ¿no es cierto? Estamos en vez de la solidaridad, el Día Nacional de la Solidaridad, justamente ayer, el 18 de agosto. eh, Alberto Hurtado dice, lo que nos une es más que la camaradería, es más que la amistad, ¿no es cierto? Es esta unión que los creyentes sabemos que es la fraternidad, ¿no es cierto? Claro, hoy día algunos dicen, cuidado que la fraternidad todavía suena un poquito machista, son los fratres, son los hermanos varones, pero sabemos que Papa Francisco dice la fraternidad, hombres, mujeres, hermanos, hermanas, ¿cierto? Que sabemos que pertenecemos a la misma familia, nos vamos a preocupar. Eh, Hay un pensador español que habla sobre la fraternidad política y dice, ojalá que nuestras sociedades se organicen como una comunidad política en donde sus miembros se consideran hermanos y hermanas unos de otros y por lo tanto tienen que tener un vínculo que los lleve a una ayuda mutua en caso de necesidad. Se bien interesante. Ángel Puyol se llama este escritor. Y entonces Alberto Hurtado dice, oye, tenemos vínculos humanos muy fuertes que tenemos que llevarlos más allá de la camaradería, de la amistad, y a eso le llama fraternidad, solidaridad. Hay un escritor británico hoy en día que trata también de conceptualizar la solidaridad y dice que de alguna manera es una acción conjunta de un grupo humano que intenta, ¿no es cierto?, identificarse con algo y hacer esta acción conjunta para lograr algo. Dice Andrea San Giovanni se llama. Ahora, Juan Pablo II, cuando definió la solidaridad, decía que la solidaridad es cuando todos nos hacemos responsables de todos en la búsqueda del bien común. Entonces, cuando uno dice, hoy día que hablábamos del neoliberalismo, ¿no es cierto? Pero también hay otras corrientes que son tan individualistas, cada individuo que busque su interés propio y me quedo en mi metro cuadrado. A lo más mi familia más pequeña. Solidaridad, fraternidad, bien común apuntan a la comunidad, a esta acción conjunta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Alberto Hurtado es uno de los pensadores importantes que nos ayuda a esto de pensar con otros, para otros. Eso podría comentarle. Muchas gracias. De hecho, ahí en el chat comentan, como sindicato quizás nos falta mucho en lo social para poder acercar lo esperado según el santo San Alberto Hurtado. Y ahí Rosana se cuestiona, no sé si será ahí retórico, pero dice, ¿se habrá perdido o está en retirada la conciencia social colectiva? Y ahí aprovecho de plantearle una pregunta que nos había quedado quizás en el tintero, que dice, ¿qué vínculo puede establecerse entre sindicatos y servicio local, servicio comunitario? Claro, claro, efectivamente, hoy en día la palabra comunidad, ¿no es cierto?, se entiende en diferentes contextos, ¿no es cierto? Eh, yo vivo en un edificio y hay gastos comunes, hay una comunidad, ¿no es cierto?, que se organiza. Yo vivo en un barrio, ¿no es cierto?, vivo en un condominio, vivo en mi población, ¿no es cierto? Ah, las comunidades pequeñas, ojalá que nos vayamos acostumbrando, formando, porque siempre es difícil ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Hay intereses opuestos, pero ¿cómo tener este sentido comunitario? ¿Ya? En esa cuestión, ¿no es cierto? Hoy día falta crecer. ¿Se silenció? Creo que está ahí sí. Ahí sí, bueno. Entonces falta mucho este sentido comunitario a diferentes niveles que en nuestras vidas globalizadas, en nuestra vida tan amplia, nosotros, no sé, seguramente hay de otras regiones, pero los que somos de Santiago es una megápolis, ¿no es cierto? Es una gran ciudad, entonces somos muy desconocidos unos con otros. Es difícil este tejido social, esta cohesión social, pero al menos uno puede ir creciendo de lo micro a lo macro, ¿no es cierto? Cómo ser este sentido comunitario, esta educación ciudadana que va creando vínculos, ¿no es cierto? Y que después van creciendo en otros niveles
y por eso que hoy día uno dice, yo me siento igual solidario de lo que está pasando en Gaza, me siento igual solidario de lo que está pasando en Ucrania, y ojalá también me sienta solidario con lo que está pasando en Valparaíso, en Arica, en Antofagasta, ¿no es cierto?, en Puerto Vara. Eh, Hoy día la globalización permite que uno se comunique con otros, tenga un cierto vínculo, pero no perder esto comunitario local que ayuda, ¿no es cierto?, a crecer este tejido social. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y aquí Fernanda Soto nos deja una pregunta que dice, Rerum Novarum aborda los problemas sociales y laborales de hoy y cómo esto se ensalza con se enlaza, me imagino, con las remuneraciones, que no es lo mismo entonces que salario ni sueldo ético, que desde hace años está en boga. El tema, digamos, de la remuneración es clave. Y por eso decíamos que Alberto Hurtado se atreve a dar estos criterios en moral social del año 1952. Y hoy día entonces, como decíamos antes, a la ética no le corresponde decir cuánto tiene que ser, ¿no es cierto? Las condiciones de la empresa, el bien común, vimos una serie de criterios, ¿no es cierto? De criterios. Entonces uno puede decir, Alberto Hurtado en su momento se la jugó por unos criterios que tienen una cierta actualidad y, ¿no es cierto? Hoy en día, ojalá usted va a tener muchos más elementos técnicos, ¿no es cierto?, para eso, de cómo luchar por eso, pero por lo menos a nivel de la doctrina sobre la Iglesia y a nivel del Padre Hurtado está claro que tiene que haber un criterio de justicia para el tema de las remuneraciones. Perfecto, profesor. Hay varios que se preguntan dónde conseguir los libros a los que hizo mención, quizás moral social, sindicalismo. Ahí se han ido compartiendo los links de Memoria Chilena .gov.cl donde está disponible el libro de sindicalismo. Así es que espero que ahí hayan podido tener esa herramienta que también es muy útil para reflexionar, para estudiar a este santo, su pensamiento y cómo eso se puede concretar hoy, Sí, ¿verdad? sí. Efectivamente, hay sitios donde uno puede ver digitalmente algunos textos. El libro Moral Social está agotado. Entonces, ahí, si está Emilia por ahí, que me recuerde después que nos encontramos en la universidad, cómo presionar para que lo vuelvan para sacar una nueva edición, porque yo fui a preguntar ahí a la librería y se habían acabado. Entonces, a lo mejor podemos hacer una campaña para que se vuelva a editar. Perfecto, súper. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que su exposición fue muy clara, muy profunda, nos permitió reflexionar sobre la evolución del sindicalismo, el lugar que ocupa la enseñanza social de la Iglesia y especialmente el legado de San Alberto Hurtado. Así es que vamos a finalizar esta clase. Queremos agradecer de forma especial a la Vicaría Pastoral Social Cáritas, a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y a cada uno de ustedes por estar presentes hoy, más de 120 conectados durante toda la sesión, lo que nos permite ver que existe una necesidad, que existe el interés por conocer estos importantes temas, así es que más que agradecidos por su asistencia, por su participación, por su cantidad de preguntas. Y nada, en este mes de solidaridad, recordamos que el llamado de San Alberto Hurtado sigue siendo sigue estando muy vigente que es construir un sindicalismo ético, solidario, comprometido con la dignidad de las personas y el bien común. Así es que muchas gracias, profesor Christian Hodge, muchas gracias a todos y todas por su participación. Muchas gracias a Mu- todos ustedes, la paciencia de estar tan tarde escuchando ahí, así que gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos.